nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Se ha impuesto la idea de que la Segunda República es algo como de izquierdas. Bueno, es verdad que sumariamente fue así, pero en la Segunda República hubo un partido de derechas, y no un partido cualquiera, un partido que ganó y que fue durante mucho tiempo el primer partido del país, aunque la estructura de la Segunda República hizo todo lo posible para desmantelarlo y que no gobernara. Ese partido fue la CEDA, la derecha imposible de la Segunda República. Vamos a contar su historia. La Segunda República tuvo su derecha, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que nació en marzo de 1933. El inspirador de la idea había sido el jurista, periodista y político Ángel Herrera Oria, después sacerdote y fundador de la Asociación Católica de Propagandistas. El objetivo de la CEDA era agrupar a la opinión conservadora y católica, que había quedado completamente desorientada tras la proclamación de la República en 1931, para defender sus ideas desde dentro de las instituciones republicanas. La Segunda República, en efecto, había nacido muy acusadamente orientada hacia la izquierda, excluyendo a la derecha social del nuevo régimen. ¿Era posible una derecha dentro de la República? A partir del periódico El Debate y del partido Acción Popular, liderado por José María Gil Robles, 17 pequeñas formaciones de carácter agrario, conservador y regionalista de toda España decidieron unir sus fuerzas. El resultado fue un enorme partido de masas con más de 700.000 afiliados. Así, la Segunda República, tan claramente inclinada hacia la izquierda desde sus inicios, se encontró con que le había nacido una poderosa derecha. La CEDA se presentó a las elecciones de 1933 y se convirtió en la primera fuerza del país. No obstante, los socialistas y la izquierda republicana amenazaron con acciones violentas si la CEDA entraba en el gobierno. La antidemocrática coacción de izquierda surtió efecto en el presidente de la República, Alcalá Zamora, y la CEDA se vio obligada a permanecer como mayoría en el Parlamento, pero sin gobernar. Cuando entraron dos ministros de la CEDA en el gabinete, ya en 1934, la izquierda encontró ahí el pretexto para desencadenar la violenta revolución de Asturias, porque la izquierda consideraba que la República era suya y solo suya. Finalmente, Alcalá Zamora, que quería liderar la derecha a su modo, maniobró para cambiar el gobierno y forzó la convocatoria de elecciones en 1936. La CEDA volvió a ser el partido más votado, pero los pactos postelectorales y los abundantes fraudes en el recuento dieron la victoria al Frente Popular. A partir de ahí se entró en una espiral donde la legalidad sencillamente dejó de existir y con ella murió la democracia, si es que alguna vez hubo tal. La República, en fin, no dejó gobernar a la derecha cuando ésta ganó democráticamente las elecciones. El resultado fue un sistema político inviable que terminó en guerra civil. Y no deja de ser llamativo que así como hay un montón de imágenes de época, de la Rus pocas, pero de Azaña, Largo Caballero, etcétera, de Gil Robles, que fue el líder más votado durante años en la Segunda República, apenas existe nada. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. La CEDA. Tema que tocamos precisamente a propuesta tuya, y además una magnífica propuesta porque es algo que la mayor parte de la sociedad española hoy ignora. La poderosísima derecha de la Segunda República, poderosísima por arraigo social, a la que no se dejó gobernar. Es que cuando vemos el planteamiento de la Segunda República nos olvidamos que antes de 1931 estuvo el gobierno de Primo de Rivera y que el gobierno de Primo de Rivera, cuando crea la Unión Patriótica, genera el mayor partido de derecha por afiliación que ha existido jamás en España. La inmensa mayoría de la sociedad que tenía cierta inquietud política se vinculó a la Unión Patriótica y la CEDA lo que hace es recoger, después de unos meses de sequía, la herencia de ese gran partido político, sobre todo a través de... Son dos formaciones de los 17, bueno, hasta 19, porque había asociaciones además de partidos. Sí. De los 17 hay dos importantes, que son la Acción Popular, que va a ser Acción Nacional, pero esas leyes que se inventan durante la República prohíbe que se use el término nacional dentro de
dentro de las denominaciones de los partidos políticos, y el Partido Agrario, que tenía muchísima fuerza, sobre todo en Levante, ¿no? En Valencia, Alicante, Murcia era la gran zona de los agrarios, del Partido Agrario, que eran esos partidos recuperan esa esencia del conservadurismo católico que la Unión Patriótica, que no era un partido, como se le ha dicho, protofascista ni tal, sino que era el conservadurismo ligado además en lo económico y en lo social a la doctrina social de la Iglesia. España era un país eminentemente católico, tremendamente practicante. Y el sindicalismo agrario, por ejemplo, era esencialmente cristiano. Cristiano, exactamente. Las cooperativas agrarias, todas las cooperativas agrarias, sindicatos como el de remolacheros de Castilla, que fue una de las mayores experiencias de cooperativismo de toda la historia de España, tenían esa inspiración. Y ahí apareció Onésimo Redondo, por cierto. Ahí apareció Onésimo Redondo. Hay que recordar que las elecciones del 31, las que acaban con la proclamación de la República, las gana la derecha. Las ganan precisamente todos estos candidatos y partidos que no son capaces de sostener una estructura de Estado, cae por tanto la monarquía, y entonces la derecha entra literalmente en shock. Es decir, es como si no existiera, pero está ahí. El talento de Ángel Herrera Oria a la hora de rescatar todo eso es ponerle nombre a todo, ponerle, por así decir, un envoltorio que agrupa a toda esa derecha dispersa, y ahí aparece una personalidad sin duda excepcional, que es Gil Robles. Gil Robles, exactamente. Un abogado de reconocido prestigio, formado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, uno de las voces más importantes del periódico El Debate, que recordemos que el periódico El Debate, que ahora mismo prácticamente ni se estudia en las facultades de periodismo, fue el gran periódico de la República y vendía tantos ejemplares diarios como sumados las grandes cabeceras de la izquierda juntas, incluidos los periódicos de partido. Es decir, un periódico que tenía una difusión de más de 2 millones de ejemplares con 6 ediciones diferentes en toda España. Eso es algo para analizar. No lo había conseguido hacer absolutamente nadie, ni siquiera Ortega y Gasset con sus grandes medios, ¿no? El Sol y demás. Ese logro de Herrera Oria le faltaba, como bien decías tú, la chispa de un líder que supiera vincular a toda ese, porque era un espectro amplio ideológico, y darle una transversalidad, como se dice ahora mucho. Y encuentra la figura de José María Gil Robles, que da la contundencia en las ideas, pero el perfil de ser una persona moderada y además transigente con el sistema político. Es decir, no se sale de la República. Claro, que es la clave en este asunto, porque la derecha había quedado identificada, en parte porque a la izquierda le convenía, con la monarquía, con lo cual quedaba fuera del sistema, por así decir. Lo que hace la CEDA es decir, bueno, nosotros estamos aquí dentro y no vamos a poner en cuestión la República. Y lo que aparece es un partido que gana de calle las elecciones del 33. En parte por culpa de Azaña, porque soberbio como era, había modificado la ley electoral pensando que él iba a ser el beneficiario, al final él fue el perjudicado. El hecho es que gana de calle las elecciones del 33, y cuando va a tomar el poder se encuentra con que la izquierda dice que como la CEDA, es decir, el partido que ha ganado, entre en el gobierno, ellos van a la guerra civil. Exactamente. Bueno, hay dos cuestiones en la victoria de la CEDA que son muy importantes. La primera es verdad que es el demérito de las izquierdas, de ese pacto de gobierno que hay de izquierdas, la conjunción republicano-socialista, que, bueno, Casas Viejas se dice siempre que fue la caída de Azaña. Realmente la caída de Azaña es porque hay ayuntamientos que intenta constituir hasta 5 o 6 veces y no consigue un ayuntamiento estable de mayoría republicana, porque vuelven a ganar los monárquicos, porque vuelven a tener más fuerza los monárquicos en muchísimos municipios, agromunicipios, que eran los importantes, localidades de 30 o 40.000 habitantes, de las que dependía la economía española. Pero en segundo lugar, no nos olvidemos, después del veto al voto de la mujer en las elecciones del 31, en el 33 ya no queda más remedio que vote la mujer, y la mujer vota en masa a la CEDA, vota en masa al conservadurismo católico, porque la mujer es conservadora por esencia. Aquí nos sacan los ejemplos de la Pasionaria y 5 o 6 personajes histriónicos. Si se ven los vídeos entenderá perfectamente por qué digo histriónico, pero la inmensa mayoría de la mujer española lo que quería era seguridad, paz y nada de revolución, porque quería que sus hijos estuvieran protegidos. Y no es el voto inducido desde el confesionario, como se decía. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, una vez que les revuelcan las elecciones y gana la CEDA, además gana con una importante ventaja, saca 30 diputados a la segunda fuerza política, que son el Partido Republicano Radical de Lerroux, que es centro, o sea, no es izquierda, que tiene 92.
frente a hay un debate ahí entre 122 y 127 y sale y arrasa de calle. Y ocurre pues lo que siempre ocurre con la izquierda, que no aceptan el resultado electoral. Entonces amenazan con el hecho revolucionario. Se pasan prácticamente un año desde las elecciones hasta octubre del 34 amenazando con el hecho revolucionario. Lo amenazan y lo consuman efectivamente en octubre, cuando al gobierno se le ocurre meter ¿cuántas carteras? Tres para la CEDA. Y es la revolución del 34. Es asombroso porque en ese momento el presidente de la República, que es don Isidro Calazamora, este caballero que estamos viendo en la pantalla en este momento, debería haber intervenido para fortalecer al gobierno frente a la oposición que se había lanzado al golpe de Estado. Y hace lo contrario, es decir, concibe la idea de sustituir a la derecha por él mismo y encabezar una derecha republicana, aliviar muchísimo la pena a los socialistas, que se habían, Largo Caballero el primero, que se habían lanzado a la revolución. Y a partir de ese momento va a por la CEDA, el presidente de la República. Claro, es que la CEDA había conseguido en lo que había fracasado Nicetro Alcalá Zamora desde la proclamación de la República. Nicetro Alcalá Zamora, su partido se llama Derecha Liberal Republicana, era una derecha moderada y católica. Él se definía así. Luego Maura y él no defendieron bien los postulados católicos en la Constituyente, en las sesiones de la Constituyente. Cuando él ve que el triunfo de la CEDA llama al fracaso de su proyecto político, a medio y largo plazo, porque a corto plazo él había fracasado ya, el enemigo ya no es quien está llevando hacia el hecho revolucionario la República, quien ya ha decretado una revolución, una huelga general revolucionaria que en Asturias al final acaba costando centenares de muertos entre la represión y demás. Ahora su enemigo resulta que es su rival político, pero con una ideología bastante similar a la suya. Es verdad que Nicetro Alcalá Zamora era un liberal convencido, liberal económico, y que la CEDA era doctrina social de la Iglesia, distributismo, es decir, era una economía diferente, pero en el resto coincidían en mucho. Y en vez de pactar y decir que eso era el objetivo que debían tener las derechas, es decir, centrar la República, ataca al enemigo hasta llevarlo a que se radicalice frente a los postulados que defendían ellos. El hecho es que Alcalá Zamora provoca la caída de ese gobierno, pone a Portela Valladares, un hombre de su confianza, fuerza las elecciones de febrero del 36, elecciones que, como en este programa hemos explicado ya en una ocasión, son objeto de todo género de fraudes y abusos y tal, hoy sobradamente documentados, donde la CEDA sigue sacando muchísimos votos, en términos de partido sigue siendo el más votado, pero sus posibilidades de llegar al poder quedan completamente anuladas y la derecha entra en shock. Y a partir de ese momento ya no se recuperaría, porque empezaría luego la primavera trágica del 36 y el camino que llevó a la guerra civil. Bueno, esto fue la CEDA. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.